Bien, buenas noches. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. La clase está siendo grabada. Bien, el capítulo 5 nos referimos a funciones trigonométricas. Previamente hemos estudiado la función seno y coseno al mismo tiempo por sus características similares. Luego continuamos con la tangente y cotangente al mismo tiempo por sus características similares. Ahora estudiaríamos la función secante y cosecante al mismo tiempo por sus características similares. La función secante y cosecante corresponde a la sección 5.3 del capítulo 5 del libro de texto llamado funciones trigonométricas e inversas. Bien, función secante y cosecante. Una vez analizada la función tangente y cotangente, será fácil determinar los elementos para la función secante y la función cosecante, dada que las cuatro funciones se expresan como el cociente de las funciones seno y coseno. Recordemos las cuatro funciones para la tangente, expresada en términos de seno y cosenos. Un cociente de seno y coseno sería coseno de x entre seno de b, perdón. Sería seno de x entre coseno de x. Seno de x entre coseno de x. Esa sería la tangente. La cotangente de x sería coseno de x entre seno de x. Y la secante de x va a ser igual a 1 sobre coseno de x. Y la cosecante de x es 1 sobre el seno de x. Noten que todas las cuatro funciones se expresan como el cociente de las funciones seno y coseno. Obviamente la tangente sí está expresada entre seno y coseno, y ambas, inclusive seno entre coseno. Para la cotangente sería como el recíproco, ¿verdad? Coseno sobre seno. La función secante solo aparece el coseno. Solo aparece el coseno, pero siempre es un cociente. Recuerden que cociente, el término cociente significa división. Solo que nosotros, bueno, en ocasiones se trabaja con el término o con la palabra cociente cuando se quiere referir a la división. Cuando se quieren referir a la multiplicación se usa la palabra producto, y cuando queremos referirnos a la resta, en ocasiones se utiliza la palabra diferencia. Para la suma siempre seguirá siendo suma. Bien, entonces noten que ese cociente aparece por lo menos la función coseno. Sigue siendo un cociente y sigue siendo un coseno. No aparece el seno, pero es un cociente donde aparece o el seno o el coseno. Y para la cosecante también. Hemos aprendido de la tangente y de la cotangente que cuando aparecen cocientes hay valores prohibidos, porque en el denominador no puede haber un número 0, porque no estaría definido. Cualquier número dividido por 0 en sus calculadoras le va a salir un error porque no está definido ese valor, no se sabe qué valor es. Cualquier número dividido entre 0 no está definido. Y y 0 escrito en el denominador, habíamos dicho que se llamaba valor
prohibido. Un 0 escrito en el denominador se llamaba valor prohibido. Ahora, nosotros lo que tenemos en el denominador son funciones. Entonces, ¿qué hacemos? Esas funciones las igualamos a 0. Cuando igualamos las funciones a 0, nos dan valores de x. Y esos valores de x que hacen que la función se haga 0, se le llaman valores prohibidos. Entonces aquí van a haber varios valores prohibidos porque son varios valores de x que hace que la función valga 0. Para el coseno, un valor prohibido para la función tangente es 90 grados, porque sabemos que 90 grados, coseno de 90 grados, perdón, sabemos que no, eso es 0. Y cualquier número dividido entre 0, habíamos dicho que es no está definido, perdón. Cualquier número dividido por 0 no está definido. Entonces 90 grados es un valor prohibido para la función tangente. Noten que para la función secante sería el mismo 90 grados que la función tangente. Y no solo 90 grados, también negativo 90 grados, positivo 270 grados, negativo 270 grados. O sea, los mismos valores prohibidos para la tangente de x van a ser los mismos valores prohibidos para la secante de x, porque tienen la misma función dividiendo. Y para la cotangente de x, noten que tiene los mismos valores prohibidos que la cosecante de x, porque los dos están divididos por un seno de x. Los valores prohibidos para la cotangente de x habíamos dicho que era 0 más 180 grados, o sea, 180 grados, y 180 grados más 180 grados son 360 grados, y 360 grados más 180 grados sería 360 con 360, perdón, 540, ¿verdad? Bueno, el punto es que los mismos valores prohibidos para el seno de x, pues para la cotangente de x, serían los mismos valores prohibidos para la cosecante de x porque los dos están divididos por la misma función, seno de x. Entonces, así como encontramos los valores prohibidos para la tangente y para la cotangente, la misma técnica vamos a utilizar para la secante y para la cosecante. Entonces van a tener el mismo dominio. Si sabemos los valores prohibidos, también sabemos va a tener el mismo dominio. Si tiene los mismos valores prohibidos, va a tener el mismo dominio. Recuerden que el dominio son todos los números menos los valores prohibidos. Y si tienen los mismos valores prohibidos, entonces tienen el mismo dominio. El rango no, el rango sí es diferente. En esta sección se aprenderá a trazar las gráficas de la función secante y cosecante. Se notará que sus características son muy similares. La función secante, noten que tiene los mismos 4 elementos que son A, B, C y D. Esos números me generan 4 características, ¿verdad? De la función secante. Bueno, 3 características. ¿Cuáles son estas 3 características? El periodo, el desfase y el corrimiento vertical. Con esos números A, B, C y D, son los mismos 4 números que habíamos estudiado para la función seno, coseno, tangente y cotangente. Recuerden el número A, que representaba en la función seno y coseno. El número A generaba una amplitud en la función seno y coseno. Eso es lo que ocasionaba el número A, una amplitud para la gráfica del seno y del coseno. O sea, que tenía altura, que tenía una altura o anchura, como quieran decirle. Tenía alto y tenía la parte más alta y tenía la parte más baja. Eso es una de las características de la función seno y coseno referente al número A. Ahora, el número A
para nosotros, para la secante y para la cosecante, perdón, no tiene mucho, bueno, no afecta en la amplitud. La función secante y cosecante no tiene amplitud, igual que la función cotangente y tangente, ¿verdad? No tenía amplitud. Pero ¿qué hacía el número A en la función tangente y cotangente? Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Cambiaba la concavidad. Empezábamos, sí, normalmente la tangente normalmente comenzaba con cóncava hacia abajo, la tangente, y si el número A era negativo, comenzaría con cóncava hacia arriba. Comenzaría con cóncava hacia arriba para la función tangente. Para la función secante también existen cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Normalmente se comienza con cóncava hacia arriba. Tanto la secante como la cosecante, las dos comienzan con cóncava hacia arriba. Entonces el número A lo que hace es cambiar la concavidad. Si el número A es negativo, comenzaría con cóncava hacia abajo. Y si el número A es positivo, comenzaría con cóncava hacia arriba. Entonces ahí es donde puede confundirlos a ustedes, ¿verdad? ¿En qué momentos va a ser cóncava hacia arriba? En la función secante y cosecante va a ser cóncava hacia arriba si el número A es positivo. Y también en la función cotangente. Pero en la función tangente comenzaría siempre con cóncava hacia abajo si A es positivo. Si A es negativo, en la función tangente, cotangente, perdón. Bueno, eso, ¿verdad? Eso. Ahora, el número B. El número B, ¿en qué afectaba tanto a la función seno? Bueno, a la persona que participó con la concavidad, un puntito, ¿verdad? Por la participación. Ahora, ¿en qué afectaba o en qué afecta el número B en la función seno, coseno, tangente y cotangente? Afecta por igual. ¿En qué afecta el número B? Esa misma afectación le va a suceder a la función secante y cosecante. ¿Qué hace el número B? ¿O cómo afecta el número B? En las cuatro funciones anteriores estudiadas, ¿qué hacía el número B? Reducía o ampliaba el periodo. Noten que el periodo para la función secante y cosecante es el mismo periodo que la función seno y coseno. Normalmente el periodo es 2pi, normalmente. Pero si el número B es grande, entonces el periodo se hace más pequeño. Y si el número B es bien pequeño, entonces el periodo se hace bastante grande. Normalmente el periodo es 2pi, igual que la función seno y coseno. Para la función tangente el periodo es pi, normalmente. Pero igual se puede ampliar el periodo o se puede reducir dependiendo del número B. Eso es lo que hace el número B. Amplía o reduce el periodo. ¿Qué es lo que hace el número C? El número que suma y multiplica la X. Que suma o resta la X, perdón, a la variable X. En la función seno, coseno, tangente y cotangente, tenía el mismo efecto. ¿Qué hacía el número C? Ocasionaba un desfase. Noten que el desfase es menos C sobre B, tanto para el seno, tanto para la función coseno, para la función tangente y para la función cotangente. Y lo mismo para la secante y la cosecante tendría el mismo efecto. Y el número D, tanto para el seno y para el coseno, para la tangente y la cotangente, siempre seguirá siendo el desplazamiento en el eje Y. Desplazamiento sobre el eje Y. Eso es lo que hace el número D. Normalmente me daba el punto de inflexión para la función tangente y cotangente también, ¿verdad? El número D, eso es lo que ocasionaba el punto de inflexión. Con ese valor D
podíamos hacer las gráficas tangente y cotangente. En nuestro caso nos va a servir de otra forma, el número D. Siempre va a ser el movimiento, el desplazamiento vertical, ¿verdad? O corrimiento vertical, siempre será lo mismo, solo que lo vamos a utilizar para otra cosa, ya lo vamos a ver. El rango. El rango, no sé si se acuerdan cómo es el rango para la función seno y coseno. El rango para la función seno y coseno era La el amplitud. valor mínimo, era la amplitud y el número D también, porque el número D era un desplazamiento vertical, era como mi nuevo eje X, era la amplitud y mi nuevo eje X. Si el nuevo eje X subía, pues se le sumábamos a la amplitud o se lo restábamos a la amplitud, el nuevo eje X. Entonces, para el rango ocupábamos, como dice el compañero, la amplitud. Y también ocupábamos el nuevo eje X. Igual lo vamos a hacer aquí para la función secante y cosecante. Vamos a ocupar la amplitud y el nuevo eje X. Solo que antes usábamos este número como el valor mínimo, todo este número como el valor mínimo y todo este otro número como el valor máximo. Y lo dejábamos así, ¿ves? El valor mínimo y el valor máximo. Lo separamos con una coma, el valor mínimo y el valor máximo. Pero no sé si entendieron qué significaba eso. Significaba que cualquier número que estuviera entre el valor mínimo y el valor máximo pertenecía a la función seno y coseno. Cualquier número que estuviese entre el valor mínimo y el valor máximo. Fuera de esos valores ya no era función seno. Por ejemplo, un número mayor que el valor máximo ya no era parte de la gráfica del seno y coseno. O un número menor que el valor mínimo tampoco era parte de la gráfica para la función seno y coseno. Ahora, para la función secante y cosecante sí, sería un número menor que el valor mínimo y un número mayor que el valor máximo. De hecho, lo que está en medio de esos valor mínimo y valor máximo no le interesa la función secante y cosecante, solo le interesa lo que sea menor que el valor mínimo y mayor que el valor máximo. ¿Cómo se escribe menor que el valor mínimo en matemáticas? Se escribe de esta forma, ¿eh? Desde menos infinito hasta el valor mínimo. Así se escribe cualquier número menor que el valor mínimo. Cualquier número mayor que el valor máximo se escribe así, ¿eh? Desde el valor máximo hasta más infinito. Siempre que les digan menor que el valor mínimo, comiencen con menos infinito. Y siempre que les digan mayor que el valor máximo, terminen con más infinito. Ese símbolo de un 8 invertido se le llama infinito, que significa que continúa creciendo hasta abajo cuando es menor y continúa creciendo hacia arriba cuando es mayor. Si estamos hablando del eje Y, si estuviésemos hablando del eje X, entonces continúa decreciendo, por decirlo así, hacia la izquierda. Si fuese menos infinito. Y más infinito significa que continúa creciendo hacia la derecha. Si fuésemos los números si analizásemos los números en el eje X. Bien, pero como estamos hablando del rango, serían los números en el eje Y. Las asíntotas verticales son las mismas para la función tangente y cotangente. Para la tangente era coseno de un ángulo igualado a 0. Solo que para nosotros sería para la secante, porque la secante habíamos dicho que es 1 entre coseno. Entonces la función coseno se igualaba a 0 y nos daba las asíntotas verticales. Y si igualamos la función seno igual a 0, es para encontrar las asíntotas verticales, pero para la cosecante, porque la cosecante es lo mismo, de x es lo mismo que decir 1 sobre el seno de x. Entonces, donde el seno de x se haga 0,
Esas serían mis asíntotas verticales. Bien, eso ya lo habíamos estudiado para la función tangente y cotangente, solo lo vamos a volver a repasar. Igual el dominio. El dominio es la misma para la secante y cosecante, es el mismo dominio para la tangente y cotangente. Solo se necesita encontrar una asíntota vertical generalizada, ¿verdad? Recuerden que generalizada significa sumarle 180 grados, sumarle 180 grados varias veces. Eso significa NP. NP significa sumarle 180 grados varias veces. Esas me generarían todas las asíntotas verticales, ¿verdad? La gráfica para la función secante, noten que habíamos mencionado que eran dos cóncavas, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Para la tangente y cotangente era media cóncava hacia abajo y media cóncava hacia arriba. Esa era la tangente, y para la cotangente era media cóncava hacia arriba y media cóncava hacia abajo. Para la secante y para la cosecante son la concavidad completa, cóncava hacia arriba completa y cóncava hacia abajo completa. Siempre necesito que ustedes grafiquen por lo menos una cóncava hacia abajo y una cóncava hacia arriba, por lo menos. Eso representa un periodo. Cuando ustedes grafican una cóncava hacia abajo y una cóncava hacia arriba, es un periodo. No importa dónde la grafiquen, ¿verdad? No importa dónde la grafiquen, con tal que sea una cóncava hacia arriba y una cóncava hacia abajo. Obviamente, estas funciones son, se repiten a cada rato, igual que la función seno y coseno. Ustedes grafican un pico hacia arriba y un pico hacia abajo en un periodo, pero pueden volver a graficar otro pico hacia arriba y otro pico hacia abajo en otro periodo. Y así sucesivamente pueden seguir graficando picos hacia arriba y picos hacia abajo en periodos consecutivos. Yo solo quiero que grafiquen un solo periodo, y un solo periodo equivale a una cóncava hacia arriba y una cóncava hacia abajo para la función secante y para la función cosecante. Una cóncava hacia arriba y una cóncava hacia abajo para la función secante y cosecante. Noten que las gráficas son casi idénticas. La único que las hace la diferencia, aquí escribí coseno yo, fue un error mío, es cosecante. La diferencia entre la función secante y cosecante son las. ¿Cuál es la diferencia entre la función secante y cosecante? Son las asíntotas. Recuerden que la función secante viene de la función coseno, porque la función secante, cosecante, es el recíproco de la función seno. Entonces, las asíntotas son donde se hace cero la función seno. Mientras que para la secante es el recíproco de la función coseno. Entonces, donde se hace cero la función coseno, ese sería mi asíntota. Entonces, las asíntotas son diferentes. El coseno se hace cero en valores diferentes para el seno. Habíamos dicho que para el coseno, los valores donde se hace cero son menos pi medios y pi medios. Y mientras que para el seno, los valores donde se hace cero, los valores de x, donde se hace cero son los valores del ángulo, perdón, del ángulo. En este caso el ángulo es x, pero el ángulo para el seno donde se hace cero es 0 y 180 grados. 0 y 180 grados, o sea, 0 y pi radianes para el seno. Para el coseno habíamos dicho que era 90 y menos 90 grados, menos 90 y 90 grados, o sea, menos pi medio y pi medios radianes. Bien, hagamos ejercicios.
Bien, hagamos primero el resumen. Se llama función seno y función secante y función cosecante. Hay varios compañeros que dicen que no pueden entrar a la clase, que está como privada, creo. Vamos a ver qué pasa. Y ustedes enviaron esta invitación, por lo menos, este enlace. Traten de enviar ustedes este enlace a los compañeros. Es que tal vez invertí aquí donde dice compartir invitación, debajo de la fecha. Tal vez yo envié mal el enlace, pero aquí dice que todos los que pertenecen a la sección 1901 pueden entrar. Compartido en canal 1901, entonces deberían poder entrar. No sé si alguien me ayuda con compartir esta invitación al grupo de Telegram. Es que aquí no tengo instalado Telegram en este dispositivo. Bien, entonces el resumen sería, número uno, la forma como estaría escrita una función secante y cosecante. Pero la función secante sería un número A. Habíamos dicho que este número A lo único que nos puede afectar es la concavidad de la gráfica, nada más. Eso es lo único que nos puede afectar el número A, la concavidad de la gráfica. Sería A multiplicado por la secante del ángulo BX más C más el número D. El número D lo que hace es movilizar la gráfica de arriba hacia abajo, perdón, movilizar la gráfica hacia arriba o movilizarla hacia abajo. Eso es lo que hace el número D. Y el ángulo tiene muchos efectos. El ángulo afecta el desfase, el ángulo afecta eh, el periodo y el ángulo afecta un intervalo de la gráfica. Ese ángulo tiene muchos efectos. Recuerden que la mayor parte de la gráfica se centra en ese ángulo. La mayor parte de las gráficas, sean seno, coseno, tangente, cotangente, la mayor parte de las gráficas se ve afectada por ese ángulo. Ese ángulo es bastante importante, ¿verdad? Bx más c. También para la secante y para la cosecante. La cosecante sería el número A multiplicado por la cosecante de Bx más C más D. Permítanme.
Bien, ahora viene el análisis. Este análisis es bastante importante para la gráfica. Por ejemplo, el periodo. ¿Cómo se calcula el periodo? Es el mismo que la función seno y coseno. De hecho, la mayor parte de esta gráfica, la mayor parte de la construcción de esta gráfica se basa, permítanme. No sé si los que intentaron entrar ya lograron. Oye, Todavía no les mandé el link y sí les aparece como que ya terminó la clase que está bloqueada. y entonces voy a tratar, denme un chance antes de continuar la clase, voy a intentar resolverlo con la computadora. Hasta ahorita estoy leyendo los mensajes del Telegram. Veo que sí. Bien, pues, solo que esta computadora un poco lenta. ¿Y los demás cómo pudieron entrar entonces? Galán perfectamente normalmente. Yo también, incluso me apareció el mensaje ahí de que la reunión estaba bloqueada, pero no le presté mucha atención. Es que yo lo que hago, en lo que me confundo normalmente es en intercambiar los enlaces, porque yo solo hago copy and paste y a veces copio mal, pero nunca, no sé qué pasa, por qué está bloqueado, aparece como bloqueado. No le he tocado nada más a esto, pero vamos a intentar entrar con la computadora. Bien. Bueno, que esta computadora es bien lenta.
Pues no le veo. Bien, no le pude hallar nada no pude hallar la causa de que no puedan conectarse algunos, la verdad. Yo no le he tocado nada, solo creé la reunión como normalmente lo he hecho, copié los enlaces como normalmente lo he hecho. No sé qué ocasiona eso de que la clase aparezca como bloqueada. Lamento para las personas que no se pudieron conectar. Bueno, vamos a continuar entonces. Bien, habíamos mencionado que el periodo para la función secante y cosecante es el mismo periodo que la función seno y coseno, que sería 2pi sobre b, lo que entre valor absoluto de b. Entonces, dependiendo de b, el periodo puede ser más ancho o puede ser más angosto, ¿verdad? Puede ser más amplio o puede ser más menos amplio, ¿verdad? Más estrecho. El desfase también va a depender, y noten que el periodo es positivo y también noten que depende del ángulo, ¿verdad? Del ángulo bx más c. El desfase también depende del ángulo y puede ser positivo o negativo. Y es la misma fórmula para la función seno, coseno, tangente y cotangente. El desfase es menos c sobre b. Menos c sobre b. Ese sería el desfase. Luego del desfase viene el corrimiento, ¿verdad? Corrimiento vertical. Habíamos dicho que es el número D. Si el número D es positivo, sube la gráfica. Si el número D es negativo, baja la gráfica. Número 6. Algo que no lo mencioné cuando estaba explicando era el intervalo. ¿Por qué? Vamos a hacer la gráfica en un intervalo. El libro de texto no menciona qué intervalo debemos de usar. No menciona eso. Pero ustedes, cuando ustedes hagan una gráfica, el intervalo que vayan a usar, si suponiendo que el intervalo no quieran usar como el que yo uso y quieran usar un intervalo diferente, necesitan escribirlo en papel y lápiz. Necesitan escribir el intervalo y luego graficarlo. El intervalo que escribieron. Entonces primero necesitan escribirlo y después graficarlo. No me vayan a hacer la gráfica en cualquier intervalo. Ya sabemos que la gráfica tiene que tener una cóncava hacia arriba y una cóncava hacia abajo. Ya sabemos eso.
y ya tienen su gráfica, pero esa gráfica podría ser copiada si no me escribieron el intervalo aparte. Me tienen que escribir primero el intervalo y yo debo de ver que el intervalo coincida con la gráfica que ustedes hicieron. Eso quiere decir que ustedes pueden elegir cualquier intervalo. Lo único que les pido es que coincida el intervalo con la gráfica. Es lo único que les pido, ¿verdad? Que coincida el intervalo con la gráfica. El intervalo que yo quiero que ustedes utilicen es el mismo intervalo que la función seno y coseno. O sea, de 0 a 2 pi. Y el ángulo va a ser el mismo, bx más c. Entonces, noten que estos 4 elementos se calculan en base al ángulo, bx más c. Todos esos números se calculan en base al ángulo. Bueno, prácticamente el corrimiento vertical ya no, ¿verdad? El corrimiento vertical ya depende de y, de lo que está fuera del ángulo. Ahora, 7, 8, 9. El dominio. 6. Recuerden que el intervalo va a cambiar, ¿verdad? De acuerdo al ángulo, de acuerdo a los valores de B y de C. El dominio. 6, 7. El dominio va a depender de las asíntotas. El dominio va a depender de las asíntotas. Normalmente el dominio son los reales menos las asíntotas verticales. Solo ocupamos escribir una asíntota vertical. Recuerden que estas tienen más de 20,000 asíntotas, estas gráficas. Y no quiero que ustedes me escriban las 20,000 asíntotas. Solo ocupo una, pero generalizada. O sea, sumándole 180 grados. N pi, n 180 grados. ¿Cómo se encuentra una de las asíntotas? Pues habíamos dicho que podemos usar las mismas de las tangentes. Recuerden que ustedes en un plano cartesiano pueden dibujar cualquier asíntota que quieran, con tal que estén en el intervalo que van a dibujar. Pero al final, con una asíntota que me elijan ustedes, más que suficiente. Entonces, la asíntota que normalmente se elige es, para la tangente, ¿cuál era? El ángulo igualado a ¿quién? Esta es la asíntota vertical. El ángulo igualado a menos pi medios para la tangente, ¿verdad? Más n pi. Y resuelven eso. Y para la cotangente, usábamos, para la asíntota vertical, usábamos el ángulo igualado a 0 más 180 grados. Varias veces. Sería n pi. Entonces, esta lo usábamos para la tangente y esta era para la cotangente. Ahora nosotros lo vamos a usar para la secante y la otra la vamos a usar para la cosecante. ¿Cuál es la relación? Que la secante es el cociente de 1 sobre coseno. O sea, el coseno está en el denominador y el coseno se hace 0 en menos 180 grados, en menos 90 grados, perdón. El coseno se hace 0 en menos 90 grados, por eso elegimos menos pi medio. Pero ustedes pueden poner más pi medios y va a dar, va a generar una nueva asíntota, pero siempre generalizada. O sea, prácticamente lo que hicieron ustedes es no elegir la negativa, sino la positiva, pero siempre es la misma asíntota de la secante. Y para la cosecante, habíamos dicho que el recíproco de la cosecante era 1 sobre el coseno. Un recíproco de la cosecante sería 1 sobre el seno, perdón, sobre el seno. Y seno se hace 0 en 0 grados. Entonces, por eso usamos eso. Pero alguien puede usar, en vez de 0, puede usar 180 grados o 360 grados. Siempre y cuando pertenezca a la asíntota. A la asíntota del cosecante, ¿verdad?
Y el rango habíamos dicho que usábamos el valor mínimo y el valor máximo del seno y coseno. Como es el mismo valor mínimo y valor máximo para el seno y coseno, entonces solo va a haber un rango para la secante y la cosecante. ¿Cuál es el rango? Es menos un número menor que el valor mínimo. Menor que el valor mínimo se escribe menos infinito hasta el valor mínimo, que es valor absoluto de A más B. Ese es el valor mínimo. Y el valor máximo es el valor absoluto de A más B. Recuerden que el valor absoluto de A es la amplitud. El valor absoluto de A es la amplitud, solo que nosotros no ocupamos la amplitud en sí. No nos interesa la amplitud de la gráfica en sí, sino el número que representa, que es A. Eso es lo único que nos interesa, solo para encontrar el rango. Coma hasta más infinito. Recuerden que las gráficas, como son cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, no tienen amplitudes. Las gráficas de la cosecante y la secante no tienen amplitudes. Pero sí tiene el número A, solo que no se ocupa como amplitud, se ocupa para otra cosa. Ahora, estos son dos rangos diferentes. Este rango de aquí se usa para la cóncava hacia abajo. Pongámosle aquí cóncava hacia abajo. Y el otro rango de aquí se utiliza para la cóncava hacia arriba. Como son dos cóncavas, entonces un rango le pertenece a la cóncava hacia abajo y otro rango le pertenece a la cóncava hacia arriba. Son dos grupos, entonces los vamos a unir en un solo grupo. Son dos grupos de rango, pero unidos en un solo rango. Entonces el símbolo para unir es una U, que significa unión. Entonces estamos uniendo dos grupos. Así sería el rango. Bien, y la gráfica. La gráfica la voy a explicar de una forma primero, pero la voy a graficar. Cuando me toque graficar, la voy a graficar de otra manera. Solo les voy a explicar la gráfica como me la enseñaron a mí, para que ustedes entiendan para que ustedes entiendan de dónde viene la gráfica secante y cosecante. Así me la enseñaron a mí y se la voy a enseñar a ustedes también. Primero dibujo el plano XY y dibujo también el intervalo, que es de 0 a 2pi. Eso es importante para la gráfica, ¿verdad? Sería pi medios, pi, 3pi medios y 2pi. Obviamente continúa, ¿verdad? Pero solo estoy graficando un intervalo. Entonces, ¿dónde se hace? Ahorita voy a dibujar la función coseno. ¿Cómo es la gráfica de la función coseno? Normalmente dividía el intervalo en mitades, ¿verdad? Entonces, la mitad del intervalo es pi. Y la mitad de la mitad, ahí dibujaría yo en la mitad de la mitad dibujaría mis cóncavas. Perdón, mis picos. Solo que la función coseno comenzaba con el pico, con la mitad de un pico positivo. Así comenzaba la función coseno. La amplitud era 1 y menos 1, ¿verdad? Menos 1 y 1.
Menos 1 y 1. Bien, entonces la gráfica de la función coseno normalmente era la mitad de un pico positivo y el pico completo negativo, con amplitud menos 1, ¿verdad? Con amplitud 1 para abajo. Y luego la otra mitad del pico positivo, porque recuerden que comienza con la mitad de un pico, pero faltaría la otra mitad. Esa sería la función coseno, normalmente. Y obviamente si ustedes la continúan, aquí hacen la otra mitad y así, ¿verdad? Están en esa ondulación. Bien, normalmente esto se le llama onda cosenoidal. Cuando ustedes vean física, les van a decir que eso se llama onda. Yo solo les digo gráfica de la función coseno. Ahora, la secante es el recíproco de la función coseno. Entonces, donde se hace cero el coseno, normalmente son en estos puntos, ¿ves? En pi medios y en 3 pi medios. En esos puntos, en 90 grados y en 270 grados, el coseno se hace cero. Entonces, ahí dibujo mis asíntotas yo, en esos puntos. Donde se hace cero el coseno, dibujo mis asíntotas. Esas serían mis dos asíntotas en ese intervalo. Y hago los picos de las concavidades. Recuerden que la función secante y cosecante tienen concavidades, cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Les voy a enseñar cómo se dibuja la cóncava hacia abajo. Encuentran el pico más bajo, el punto más bajo del pico negativo, el punto más bajo del pico negativo, y de ahí hacen una cóncava hacia abajo que se acerque a las asíntotas, pero que no las toque. Sería algo así. Eso que esté en azul es la gráfica de la función secante, que es el recíproco del coseno. Esa es la gráfica de la función secante. Pero esa es una parte de la gráfica, solo es la cóncava hacia abajo, falta la cóncava hacia arriba. Como la función coseno solo empieza con la mitad de un pico, entonces voy a dibujar solo la mitad de una cóncava hacia arriba. La mitad de una cóncava hacia arriba que se acerque a la asíntota. Sería esta otra. Esa sería la mitad de una cóncava hacia arriba. Y la otra mitad de la cóncava hacia arriba la voy a dibujar en el otro pico positivo. Como que al final se van a unir esas dos y va a formar la cóncava hacia arriba completa. ¿Dónde realmente se van a unir esas dos concavidades, esas dos mitades? Cuando haga otro periodo. Cuando logre dibujar otro periodo, ahí se va a notar, ¿verdad? Que se forma la concavidad hacia arriba completa. Esa sería la gráfica, sin tocar la asíntota. Ustedes cuando dibujen el otro periodo van a notar que ya se forma la otra concavidad hacia arriba, la cóncava hacia arriba completa, cuando dibujen otro periodo. Pero si solo estoy dibujando un periodo, entonces voy a dibujar dos mitades de cóncavas hacia arriba. Eso que está en color azul sería la gráfica de la función secante. Y noten que tomé como referencia la función coseno. Para dibujar la gráfica de la función secante, tomé como referencia la función coseno. Así me lo enseñaron a mí. Y así me lo aprendí yo, ¿verdad? Y igual a secante, perdón. Secante de X. Y viene de la función coseno, ¿verdad? Esta función que está aquí adentro de la función coseno. Obviamente, cuando ustedes les toque graficar, no van a dibujar la función coseno. Solo quiero que dibujen la función secante. Y eso es lo que supuestamente les tengo que enseñar a ustedes. Cómo encontrar la función secante sin encontrar la función coseno. Ahorita lo dibujé la función coseno solo para que vieran de dónde viene la función secante. Y de la misma manera, así encontramos la función cosecante, solo que ahora vamos a utilizar la función coseno.
Sería pi medios. Pi. 3 pi medios. 2 pi. La gráfica de la función senoidal, agarramos la mitad del periodo que es pi y hacíamos el pico positivo, ¿verdad? Luego el pico negativo en la otra mitad del periodo. Esa era normalmente la gráfica de la función senoidal. Ahora, la función cosecante, voy a primero a dibujar las asíntotas. Las asíntotas es donde se hace cero, la función seno. Sería en cero, justamente, en pi y en 2pi. Ahí es donde se hace cero, entonces ahí dibujo asíntotas. Noten que una asíntota es el mero eje Y. Otra es pi y la otra es 2pi. No es que la función cosecante tenga 3 asíntotas y la función secante tenga 2 asíntotas. No se trata de eso. Solo que yo, como quise dibujarla en el mismo periodo de 0 a 2pi, entonces por fuerza me salieron 3 asíntotas en la cosecante y 2 en la secante, pero porque yo quise dibujarla en 0 a 2pi. Ya les dije que esto está a su libre elección. Ustedes pueden elegir el periodo que ustedes quieran, con tal que tenga una distancia. Perdón, ustedes pueden elegir el intervalo que ustedes quieran, con tal que tenga un periodo, con tal que tenga el mismo periodo. El periodo es 2pi sobre b. Ese es el periodo. 2pi sobre b. Lo que ustedes pueden cambiar es el intervalo. Yo prefiero graficarlo de 0 a 2pi. Ustedes pueden elegir el intervalo que ustedes quieran, ¿verdad? Luego, el pico positivo lo dibujo dentro de los primeros dos, dentro de las primeras dos asíntotas. Perdón, el pico positivo. La cóncava positiva, la cóncava hacia arriba, la voy a dibujar entre las dos primeras asíntotas. Sería, y voy a utilizar de referencia el pico positivo. Voy a utilizar de referencia el pico positivo. Sería esa sería la gráfica de la función cosecante positiva. De solo una parte de la función cosecante, la cóncava hacia arriba. Y la cóncava hacia abajo voy a utilizar el pico negativo. La parte más baja del pico negativo. Bueno, ahí más o menos, ¿verdad? Esa sería la gráfica de la función cosecante, solo lo que esté en azul. Vámonos aquí. Y igual a secante. Y y igual a cosecante. De X. Esas serían las gráficas. Tomando como referencia la función seno y coseno. Así me lo enseñaron a mí. Ustedes van a aprenderlo de otra forma, ¿verdad? Tal vez esto no se les olvide, espero. Pero ya las gráficas las vamos a hacer de otra forma. Ahorita creo que es muy tarde para comenzar. Mañana vamos a hacer las gráficas de la función secante y cosecante. Solo me dio tiempo para abarcar con la teoría. Bien. Me disculpo nuevamente por los que no pudieron entrar.
y que tengan buena noche los que estén ahorita. Tengan buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.